Los niños y una persona adulta o mayor que tenga un sistema inmune en un funcionamiento correcto, van a tener una experiencia en contacto con el virus o bien asintomática o bien lo que van a desarrollar en la mayor parte de los casos es una enfermedad leve, con un poco de febrícula o tos, una especie de resfriado o incluso una enfermedad que sea un poco más intensa que podría ser una especie de síndrome gripal. Y como veis empiezan a aparecer un espectro lesional que puede llegar hasta la persona que responde de una manera muy intensa, que desarrolla una enfermedad grave o que incluso pueda morir. Nos va a interesar en particular este punto de vista. ¿Qué es lo que diferencia a una persona que responde de una manera grave o que fallece en contacto con el virus de aquella otra que tiene una enfermedad leve o incluso es asintomática? La clave está en nuestro sistema inmune. Y lo está no de una manera como al principio, en la primera ola, empezábamos a valorar en el sentido de que una persona inmunodeprimida o una persona que tiene sus defensas bajas, hoy sabemos que eso no es así. Y es prácticamente de dominio común y para todos vosotros habéis tenido ocasión de estudiar, profundizar en ello o incluso de aplicar a vuestros propios pacientes de qué manera realmente el problema no es unas defensas bajas, sino un sistema inmune hiperreactivo. Es bastante más problemático para una persona tener un sistema inmune que se pone en marcha en contacto con el virus lo que hace es poner en funcionamiento a través de la cadena que ya iremos viendo y que ya conocéis, de un estímulo sobre una célula que produce una serie de citoquinas, que llama a una serie de subpoblaciones inmunitarias y que pone en marcha una respuesta fisiológica que es la famosa tormenta de citoquinas. Es una reacción exagerada del sistema inmune lo que va a producir la enfermedad grave. ¿Dónde nos vamos a encontrar especialmente esa situación? Pues en aquellos casos en donde el sistema inmune o bien está envejecido a través del proceso de inmunosenescencia, y por eso nos lo vamos a encontrar especialmente en las personas mayores, o bien en aquellas personas que por alguna razón, comorbilidades, enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, alteraciones metabólicas diversas, lo que van a hacer es que van a responder de una manera anómala al estímulo que produce el virus o quizás cualquier otro tipo de estímulo. De una forma muy resumida, porque esto lo vamos a ver en profundidad, en qué consiste exactamente el punto en donde el tipo de respuesta es adecuado o no lo es. ¿Por qué en la mayoría de las personas en contacto con el virus el sistema inmune se pone en funcionamiento, depura el virus y lo elimina y vuelve a la normalidad? Y ya hemos dicho, una enfermedad leve o asintomático. Pues lo que vamos a ver es primero cuál es el funcionamiento habitual de una persona mayor que tiene un tipo de envejecimiento que no es saludable. Desafortunadamente esa es la manera habitual de envejecer en el mundo occidental. Apenas un 10, un 12% de las personas tienen un envejecimiento saludable, pero lo bueno es que eso es posible y ese es un objetivo, ese es un punto que tenemos que poder ampliar, porque una persona mayor que haya tenido, que esté disfrutando de un envejecimiento saludable, ya veremos qué quiere decir eso, va a responder exactamente igual que una persona más joven. El punto en donde exactamente se produce un cambio de caminos es exactamente el punto en el que el sistema inmune tiene que volver a la normalidad. Veremos que hay dos líneas, una de ellas cuando el sistema inmune se activa y la otra es cuando la función está conseguida, el virus está eliminado
o una lesión cicatricial, una herida ha sido reparada. En ese momento, el sistema inmune tiene que dejar de actuar. Cuando no es así, cuando la herida, digamos, no se cura, cuando la herida continúa, aunque ya esté reparada, pero el sistema inmune sigue produciendo citoquinas, fibroblastos, nuevos vasos, etcétera, esa es una situación patológica. Cuando nos referimos al cáncer como una herida que nunca cura, nos estamos refiriendo exactamente a esto. Un sistema inmune que se ha puesto en marcha por alguna razón no pone en funcionamiento los mecanismos reguladores, y esta es la información clave, el sistema de regulación inmunitario que permite que una vez que el estímulo haya pasado, y eso puede ocurrir con el virus, ya sabéis, y lo vamos a ver con detalle, que en los pacientes graves el COVID lo que hace es un primer estímulo donde hay una gran cantidad de virus, una segunda fase, normalmente respiratoria, los virus disminuyen porque el sistema inmune los elimina, y una tercera fase, que es la de la gravedad, cuando la hay. En esa tercera fase es posible que no haya virus o que los que hayan sean muy pocos, y sin embargo es la fase de mayor gravedad, porque lo que está ocurriendo es que el sistema inmune está desbocado y sigue produciendo esa tormenta de citoquinas y esa reacción inflamatoria exagerada, porque el sistema encargado de regular la respuesta y de volver las cosas a su sitio no está respondiendo adecuadamente. Ese mecanismo se estropea con mucha frecuencia a través del hábito de vida occidental. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es que una gran cantidad de enfermedades, y no solamente el COVID-19, están alineados con ese sistema de respuesta anómalo. Podríamos hablar de enfermedad neurodegenerativa, podríamos hablar de enfermedad metabólica, podríamos hablar de enfermedad autoinmune, o podríamos hablar de cáncer o envejecimiento, y como vamos a ver, todos ellos comparten una serie de claves que desde el punto de vista inmunitario, que va a ser el sistema que va a conducir todas estas situaciones, está alterado. Así es que, desde un punto de vista práctico, independientemente de este foco que se está desarrollando con tanta intensidad en el virus, en las vacunas o incluso en los tratamientos una vez que la enfermedad se ha desarrollado, desde esta otra manera de ver, lo que estamos echando de menos es eso que hay al otro lado del espejo, la otra cara. Y la otra cara es el terreno sobre el que el virus cae. Ese terreno tiene una manera de responder que va a determinar exactamente cuál es el tipo de enfermedad leve, grave, etcétera, que nos vamos a encontrar. Y ahí hay una serie de cosas que se pueden hacer, algunas muy bien reconocidas. Ahora ya todos conocéis el efecto de la vitamina D3, pero vamos a ir viendo formas de regulación, insisto en esto, formas de regulación del sistema inmune, y veremos cuál es el efecto de la dieta y cuál el del ejercicio y cuál el del sueño y cuál el del estrés y cuál el de la microbiota y cuál el de tantas y tantas cosas que son pues toda esa panoplia de conocimiento y de experiencia que tiene la capacidad de regular la inmunidad. Desde el punto de vista molecular, ¿cuál es la diferencia entre un murciélago y un sistema humano que responde de forma anómala? Y veremos que el inflamosoma es el mecanismo que se pone en marcha. Hasta la manera en que la microbiota es capaz de modular el sistema, o cómo un estilo de vida occidental que está en la base de la enfermedad crónica y de la enfermedad degenerativa es la marca también de esta pandemia. El mensaje es que tenemos que ser capaces de preparar un terreno adecuado. Y esta pandemia va a pasar, por supuesto que sí, pero mientras no resolvamos esta relación entre la naturaleza, los animales y la salud humana, y mientras no seamos capaces de preparar un terreno adecuado en el que
podamos obtener buenos frutos, entonces es muy probable que lo que nos espere sea más de lo mismo. El sistema funciona así, una orden que puede ser puesta en marcha a través de algo externo y entonces una vez más las emociones, un trauma, una preocupación es capaz de incidir sobre todo este sistema. Y la forma en que ese estímulo de comportamiento o un factor psicoemocional, el trabajo o la familia, se ponen en el cuerpo es incidiendo a través de toda esta estructura. El hipotálamo va a tener la capacidad de recoger el estímulo de todo el sistema límbico, todo el cerebro emocional, va a darle la orden a la hipófisis o pituitaria que la va a liberar al resto del cuerpo y de los órganos endocrinos y nos lo vamos a encontrar en forma de dismenorrea, en forma de alteración tiroidea, en forma de lo que queráis. Esta es la estructura que es capaz de recoger las emociones y a través de este eje y de este sistema de equilibrio inmune endocrino nervioso se pone en el cuerpo para que me produzca esta molestia particular. Es una manera muy sencilla, muy simple, pero ahí está recogido realmente todo el alma de la psiconeuroinmunología. Una vez más, hay que ir hacia atrás para saber cuál es el mecanismo que se pone en marcha a través del cual nosotros tenemos nuestras propias apetencias nutricionales. Por supuesto que hay algo bien conocido de todos nosotros y es la manera en la que buena parte de disfunción emocional es manejada y aquellas personas que tienen ansiedad, etcétera, pues una forma fácil, entre comillas, de atender esa disfunción es a través de la alimentación. Y entonces abrir la puerta del frigorífico cuando yo no encuentro otro tipo de apoyos en la vida, pues es un recurso fácil. Podría serlo el tabaco, podría serlo la sexualidad o podría serlo las telenovelas, es igual. Son formas adaptativas, es muy importante. Son corazas, son estrategias que se ponen a favor de la persona como una manera de regular el sistema aunque no sean saludables y lógicamente no son aceptables, pero es una manera de atender una necesidad. Ahora bien, si todavía fuéramos al origen, el tipo de apetencia nutricional que podríamos pensar que nos corresponde a cada uno de nosotros como personas, en realidad va a estar modulado por una gran cantidad de factores que están alineados con los perfiles de todo tipo que hemos ido desarrollando a lo largo de toda nuestra historia y que enraizan en nuestra infancia, en el momento perinatal de forma muy importante. Y así sabemos cómo, por ejemplo, un niño que ya le apetece, ¿por qué le apetece más la chuche, el dulce o una fruta o la verdura o la hamburguesa? Esas apetencias sabemos hoy que están en función del tipo de microbiota que tenemos. Seguro que no es lo único. Estamos aprendiendo, tenemos todo por aprender, pero hay una serie de estudios que ponen de relevancia cómo cuando un estudio muy bonito que consiste en que o bien en clínica humana a dos hermanos gemelos, o bien en ratoncitos, cuando cogemos la microbiota de un ratoncito obeso y se lo damos a un grupo de ratones y cogemos el grupo control y el grupo donde hemos puesto la microbiota de los ratones obesos y los seguimos con la misma alimentación, en las mismas condiciones, aquellos ratoncitos que tienen la microbiota del ratón obeso desarrollan un síndrome metabólico y son también obesos. Y aquellos que tienen la microbiota del delgadito siguen delgados. Eso en la clínica humana también ocurre. Es decir,
es la microbiota la que determina el tipo de metabolismo y es la microbiota el que determina el tipo de apetencia nutricional. Y así sabemos y se han estudiado una serie de cepas concretas de Lactobacillus, de Bifidobacterius, etcétera. No recuerdo si hemos comentado alguna de estas cosas, creo que sí, en algún momento en los módulos del curso, pero allí vamos a poder ver exactamente qué tipos de cepas están relacionadas con algunas apetencias nutricionales. Y lo mismo que pasa con las apetencias nutricionales, pasa con una buena cantidad de nuestras emociones. Y así conocemos bien cómo diferentes perfiles de microbiota están asociados pues con diferentes tipos de comportamiento y también con diferentes patrones de ansiedad y también con diferentes formas de agresividad, incluso con la relación con el suicidio. Es decir, el mensaje, en resumen, viene a ser que quizás no estamos nosotros solos, sino que todos esos miles de millones de cepas de microbacterias que tenemos en nuestro intestino, y no solamente bacterias, sino también virus y también parásitos que son beneficiosos, no patológicos, son los que constituyen el sistema completo. No estamos solos, no somos nuestros genes y nuestro cerebro solo, sino que nuestro cerebro está ligado a los estímulos y a las influencias que está recibiendo de otros lugares y muy en particular de la microbiota, esa, esos seres fascinantes de los que depende nuestra vida, de los que depende nuestra inmunidad y de los que dependen nuestras emociones.